Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pararse con amplios ropajes y recibir reverencia en las calles. Buscan los asientos de honor en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En eso se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que la paz de Cristo se encuentre contigo y con tu familia. Vamos terminando esta 9ª semana del tiempo ordinario. Y qué evangelio tan preciado, tan hermoso, el que hemos escuchado el día de hoy de San Marcos. En la primer parte del evangelio vemos cómo Jesús, ante la multitud, les ayudaba a identificar todo aquello que no está bien ante los ojos de Dios, que son las apariencias. Y se expresaba: cuidado con los escribas, les encanta pararse con ropajes, recibir reverencia en la calle, buscan asientos de honor en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de la viuda, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo riguroso. Hemos escuchado que Jesús les decía claramente sus delitos a los fariseos, pero hoy se dirige a los escribas, que eran precisamente doctores en la ley, conocían las escrituras porque eran quienes las transcribían. Conocían perfectamente cada uno de los mandamientos. Por fuera aparentaban ser piadosos, bondadosos, pero por dentro había podredumbre, había codicia y había abuso, porque Jesús sabía que abusaba de los demás, de manera específica de las viudas. Recordemos que en los tiempos de Jesús y en el tiempo que vivieron sus apóstoles se prestaba una atención muy especial hacia el huérfano y hacia la viuda. Pero muchas veces ellos abusaban del dolor de estas personas, lo disfrazaban con grandes rezos y se aprovechaban de sus bienes. Por eso dice Jesús: estos tendrán un castigo riguroso, porque nosotros no debemos de abusar del dolor ajeno. Tristemente, en la actualidad, muchas personas abusan del dolor, de la vulnerabilidad de nuestros hermanos. Cuando fallece un ser querido, nosotros de manera humana estamos afligidos, pero también estamos en una etapa de una sensibilidad
muy fuerte y que en ocasiones habrá quien llegue a darnos un abrazo, una palabra de aliento, pero que esté alejada de la verdadera caridad, de una verdadera intención del corazón. Hace algunos años me tocó participar en un ministerio de canto y música. En lo personal, cuando sabíamos que alguna persona del pueblo había fallecido, a mí me gustaba mucho ir a cantar a los funerales, porque era un momento en que tú, como miembro de un grupo parroquial, podías dar ese confort a las personas, ese aliento, esa esperanza en esos momentos de tristeza. Y organizábamos los rosarios de tal manera que era un misterio y un canto. Sin embargo, hubo un momento en el cual yo, de manera sorpresiva, me enteré que el coordinador del grupo cobraba por ir a cantar a un funeral, cosa que a mí me entristeció mucho. Y yo exhortaba a que dejaran de hacer eso, porque yo soy de las personas que pienso que cuando damos un servicio a Dios o a la comunidad, debemos de darlo de corazón. Y fue triste enterarme que únicamente cuando había un recurso económico de por medio, se cantaban 2, 3, hasta 5 misas podía cantar el coordinador. Pero cuando se trataba de algo que no iba a haber beneficio, era todo lo contrario. Y aprendí mucho de esta experiencia. Se acercó a mí un poco antes de la pandemia una persona que me preguntaba si le podíamos cantar la misa de su hija de 15 años y que cuánto se le cobraría. Y mi respuesta fue: traiga una ofrenda al templo, fruta, lo que usted guste, y ofrézcalo. Claramente esto causó división en el grupo porque no estaban de acuerdo con la forma de pensar de mi persona. Sin embargo, también en las cosas de Dios debemos de aprender a cerrar ciclos. Y si no vamos encaminados a lo que nosotros buscamos, que es servir verdaderamente a Dios con humildad, con sencillez, también es válido decir: me retiro, que fue en lo personal lo que yo hice. Y ejemplos como este nos podemos encontrar muchos dentro de la iglesia, inclusive en nuestra sociedad. Sin embargo, hoy Jesús nos dice: apártate de la actitud del escriba. No te pavonees. ¿De qué te sirve tener las mejores ropas si por dentro estamos podridos? ¿De qué te sirve tener los mejores lugares en la iglesia si sabes que no estás dando un buen testimonio? ¿De qué te sirve predicar con la careta de ser caritativo con la viuda, con el huérfano, con el enfermo, si estás abusando de esa vulnerabilidad? Hoy el mensaje que estamos llamados a adoptar es la virtud de la caridad. Por eso, una vez que Jesús pone el ejemplo de los escribas para que tengan cuidado de comportarse de esa manera, pone el ejemplo con sus apóstoles de esta mujer que era viuda. Se ponen a observar cómo se acercan a dar limosna en el templo, a dar ayuda. Y las personas empiezan a poner en la alcancía. Inician los ricos, que eran quienes daban grandes cantidades para ser vistos por los demás, para que la gente los ovacionara. Y si tú y yo hacemos un favor para que otros nos ovacionen, para que otros digan: ay, mira qué bueno, qué caritativo, desde ese momento pierda el sentido esa obra de caridad. Recordemos lo que nos dice el Evangelio,
que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Toda obra de caridad debe quedar en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. En cambio, aquella mujer viuda que llega y echa 2 moneditas, lo único que poseía para su día, tal vez se estaba privando incluso de comer. Y Jesús enaltece la actitud de esta mujer y le dice a sus apóstoles: esta mujer ha dado más que todos. Los apóstoles, por supuesto, asombrados: ¿cómo ha dado más que todos y nada más dio 2 moneditas de muy poco valor? Sí, pero no es la cantidad, sino con el valor que lo haces, con el sentido que hacemos la caridad. Esta mujer dio 2 moneditas de muy poco valor, pero dio todo lo que tenía. En cambio, los ricos dieron de lo que les sobraba y de lo que abusaban del pueblo, de lo que abusaban de las viudas, de lo que abusaban de los más necesitados porque tenían puestos políticos. No daban algo que verdaderamente representara privarse de algo. Y a eso estamos llamados. La verdadera caridad es aquella que nos enseñó la Madre Teresa de Calcuta: dar hasta que duela. Cuando ayudemos al necesitado, debemos dar, aunque nos privemos de un gusto, a que nos privemos de algo y decir: ay, me va a costar para sacar adelante mis gastos o para salir la semana, pero estamos dando del corazón. Y ojo, no solamente hablo de la caridad monetaria, también hablo de la caridad del tiempo. Visitar a un enfermo, escuchar a un amigo que nos necesita, ayudar a alguien que no pueda hacer algo por sí mismo. Ahí también está la caridad. La caridad simboliza ayudar en las dificultades del otro, independientemente de la índole que ésta sea. Oremos en este día, mi querido hermano, a la Virgen María y pidámosle que nos dé la gracia de tener la virtud de la caridad del amor, la caridad de ser empáticos ante los sufrimientos y necesidades del otro. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.